Le he titulado a este testimonio de las drogas a la luz de Jesucristo. La historia de este testimonio comienza allá en Ciudad Juárez en el año de 1962. Mis padres terrenales se estaban separando a causa del alcoholismo. Mi padre estaba quebrando su relación matrimonial con mi madre. Yo tenía la edad de 3 años y yo y mis 2 hermanas fuimos llevadas a la casa de mi abuela y mis 2 hermanas fueron regaladas literalmente con otras personas y yo quedé al cargo de mi abuela. Mi abuela era una anciana que estaba padeciendo de su vista y no muy tarde después de eso ella empezó a quedar ciega. Cuando ella empezó a quedar ciega yo tenía la edad de 8 o 9 años y tuve la necesidad de empezar a hacer alguna clase de trabajo para poder sostenerme materialmente. Después de eso ella y yo ya no pudimos vivir juntos. Ella tuvo que ir con alguna de sus familiares, con alguna de sus hijas, o sea, con mis tías, y me llevó junto con ella. Pero para esa edad yo ya había empezado a tener algunas clases de costumbres malas. Había empezado a vender periódico allá en Ciudad Juárez, en la ciudad de la cual yo soy. Y había empezado a hacer clases de trabajos de una clase muy baja en la cual van niños de una sociedad bastante corriente, por decirlo así. Y con aquellos niños yo empecé a fumar mis primeros cigarros, con aquellos niños yo empecé a robar mis primeros monederos de dinero y empecé a oler los primeros botecitos de Resistol 5000 o Tiner y empecé a tener una clase de costumbres bastante malas. Y yo recuerdo que llegaba a la casa de mis tías donde mi abuela se encontraba y se escuchaba decir: cuidado, ahí llegó José, esconde lo que tienes porque cuando él llega se pierden las cosas. Yo tenía unas manos a las cuales les gustaba mucho andar agarrando lo ajeno y aunque yo no quería lo empezaba a hacer. Empezó a haber cierta clase de problemas porque a pesar de todas las cosas también empecé a tener ciertos prejuicios de inmoralidad con mis familiares, con mis primas o con mis hermanas o con mis tías. No me importaba qué clase de gente era. A mí me gustaba mucho darle rienda suelta a los deleites de la carne, a los deleites de los ojos. Y conforme pasó el tiempo se suscitó una situación bastante problemática y yo le dije a mi abuela: abuela, yo sé que tú estás sufriendo por causa mía, me voy a ir de esta casa para que tú ya no tengas problemas. Ella me dijo: vete y ten cuidado, ojalá que Dios te guarde y que Dios te cuide. Y yo me fui una noche cuando nadie me había querido hacer caso y yo me sentí despreciado por mis familiares y dije: ahora sí, soy libre, voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo piense, voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo ignoraba que la libertad sin Cristo Jesús se convierte en libertinaje. Yo ignoraba que la libertad sin Cristo Jesús se convierte en destrucción. Yo tenía buenos propósitos, yo tenía buenos anhelos. Yo anhelaba trabajar, anhelaba prosperar, anhelaba ser alguien de nombre. Pero déjame decirte esto, los propósitos del hombre siempre fracasan cuando Cristo no es el centro del propósito. Me fui y empecé a vivir con unas clases de amigos bastante callejeros, bastante corrompidos y fogueados en el ambiente de la calle. Y cuando menos pensé yo me encontraba ya junto con ellos esnifiando el Resistol 5000. El Resistol 5000 es una clase de pegamento que se usa para pegar la suela de zapatos, pero cuando tú lo hueles empiezas a mirar a marcianos y víboras, empiezas a irte en un viaje bastante fuera de lo normal porque pega directamente al cerebro. Yo empecé a hacer eso por la mañana y a toda hora del día. Yo vivía solo, no tenía nadie en que me estirara la rienda, nadie en que me mandara, nadie en que me dijera: estás haciendo mal. Cuando menos pensé me encontraba durmiendo en carros allí en Ciudad Juárez, en carros abandonados. Me encontraba por las calles todo sucio, todo mal alimentado, todo flaco, todo deprimido. La policía me empezó a agarrar por andar de ratero y de drogadicto y me empezaron a poner allí una ficha de ratero y drogadicto. Y recuerdo aquel día cuando me habían agarrado por sospechoso robándome un carro y salí en las noticias, en el periódico. Fui al barrio y mis amigos me dijeron: hey José, te vimos en las noticias del periódico. Cuando ellos me dijeron eso yo dije: wow, qué tremendo, ahora todos saben quién soy yo, ahora saben quién es mi nombre. Y cuando la gente me miraba pasar por ahí por mi barrio, todo loco, todo zombie, todo ido de mi mente a causa del Resistol 5000, a causa de la marihuana, a causa de las píldoras, a mí no me interesaba que la gente dijera lo que quisiera decir. Yo estaba disfrutando mi vida como a mí me parecía, pero de repente la policía me había agarrado y ahora me habían puesto una ficha de ratero y de drogadicto.
Nos habían atrampado a mí y a un amigo mío. Él estaba ido de su mente y él se le empezaron a voltear los ojos y yo me empecé a asustar. Después de ese día nos fuimos a la casa. Un día después la policía me tenía bajo su sujeción y me dijeron: mira, tenemos tu ficha aquí, si vuelves a caer una vez más te meteremos por algunos años aquí en la prisión. Solamente me habían metido por algunos días, 15 días, una semana, 10 días, 12 días, pero yo me pude dar cuenta que la cárcel no podía remediar mi situación. El programa de la instrucción terrenal no podía remediar mi situación, porque la situación mía, el problema mío era un problema íntimo, un problema espiritual que solamente lo pudo venir a remediar Cristo Jesús. En aquel tiempo yo no sabía nada de eso. Cuando la policía me agarró y me la sentenció, yo me fui de aquel lugar, fui y les dije a mis amigos: me tengo que ir, la policía me ha agarrado y me la han sentenciado. Entonces yo fui y me crucé las líneas. Me crucé las líneas de la ciudad, de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y me brinqué los alambrados. Yo sé que algunos de ustedes que me están oyendo también lo han hecho. Posiblemente me brinqué el alambrado y llegué hasta los trenes cargueros. Allí en la yarda del tren carguero yo agarré el tren carguero directamente para Los Ángeles. Yo dije: allá voy a trabajar, allá voy a ser una persona nueva. Pero yo no me imaginaba que aquí me esperaba el abismo más profundo de iniquidad y de pecado. Agarré el tren y estaba haciendo un frillazo tremendo. Cuando el tren empezó a andar, yo me había metido en algunos de aquellos vagones que traen carros importados, carros nuevos, y estaba haciendo un frío tan tremendo que yo le tuve que quebrar los carros, tuve que quebrarle los vidrios al carro para que me pudiera meter. Cuando yo quebré los vidrios me metí y emprendí el calentón y el radio, y me vine hasta acá y calientito y sabroso, y llegué hasta Los Ángeles como si me hubiera venido en el Greyhound. Yo estaba contento por estar ya en la ciudad de Los Ángeles, pero ahora me encontraba con que no sabía para dónde ir. No tenía un lugar donde esconderme, donde vivir. Yo no conocía por acá. Y fui y empecé a tocar puertas, y una familia me dio la oportunidad de quedarme en un garage. Ellos me dijeron: mira, pues si te quieres quedar, te puedes quedar en ese garage está abandonado, ahí no vas a encontrar nada, solamente cucarachas tal vez y algunos animales que se hayan animalado por allí. Y yo fui y me metí aquella noche. Para mí aquel lugar era un palacio. Yo había llegado a este lugar y yo tenía el deseo de trabajar y de cambiar, pero sin querer, allí en aquel garage había una mesa de billar abandonada. Yo empecé a meter mis manos por todos los lugares y encontré una bolsa que tenía cierta clase de pastillas. Yo no sabía qué clase de pastillas eran, pero yo me tomé como unas cuantas y no sentí ningún efecto, y como no había nada de cenar, entonces fui y agarré otras poquitas y me las volví a tomar. Cuando yo me tomé aquel segundo puño de pastillas, yo empecé a sentir alguna clase de cosquilleo en mi espalda y en mis piernas, y dije: wow, esta cosa está buena. Y fui y agarré otro montón y me las volví a tomar. Después de eso caí como tabla, como por 4 días no supe nada de mí. Yo me di cuenta después que esa clase de pastillas eran una clase de pastillas coloradas. Me habían producido un efecto bastante intenso porque me había tomado más de lo que yo podía resistir. Pero después de eso fui y encontré un trabajo. En aquel trabajo yo empecé a ganar mi primer dinero. Pero allí en el trabajo Satanás usó a alguien para llevarme a la destrucción. Mira, el diablo casi nunca trabaja directamente. Siempre usa a alguien por tu alrededor para atraerte, para seducirte, para tentarte. Aquella persona en aquel trabajo me dijo: ¿te gustaría ir a mi casa? En mi casa tengo cierta clase de drogas que me gustaría que probaras. Hasta entonces yo solamente había probado la marihuana. Hasta entonces había probado el Resistol 5000 y alguna clase de píldoras que había allá en Ciudad Juárez. Yo no sabía que aquí había otra clase de drogas. Este muchacho me llevó a su casa y ahí en su casa me sacó un plato con diferentes clases de drogas. Tenía cocaína, tenía jugo para hacer PCP, Angel Dust o Super Cools, y también tenía tabletas de ácido. Aquel día yo probé los ácidos y junto con ellos estuvimos fumando PCP. Cuando esta clase de droga me produjo el efecto, yo entré en un mundo de fantasía, en un mundo ajeno. Me empecé a ir de mi mente, me empecé a mirar afuera de mí y empecé a sentir que algo malo me estaba sucediendo, y salí a caminar por la calle cuando me fui a mi casa, y me acuerdo que iba como cucaracha fumigada, no sabía ni de dónde agarrarme. El efecto que me había producido era un efecto bastante intenso, y aunque me asusté y aunque me enfermé, déjame decirte esto, de todas formas me gustó.
Después de ese día yo empecé a visitar a este amigo y empecé a probar más ácidos y más jugo para PCP, y empecé también a probar cocaína, y junto con otra clase de drogas que tenía, hachís y marihuana de diferentes clases. Pasado un tiempo yo solamente trabajaba para comprar drogas, compraba para lunes, martes, miércoles y jueves. De repente encontré a algunos de mis amigos que estaban aquí en Los Ángeles y que venían de allá de Ciudad Juárez, y me dijeron: ¿no te gustaría venir a vivir junto acá con nosotros? Y yo les dije: ¿qué hacen ustedes? Ellos me dijeron: nosotros solamente vivimos de la vagancia. Ellos tenían buenas conexiones para comprar y para vender drogas, tenían buenas conexiones para robar. Su trabajo era totalmente andar de traviesos de madrugada y a todas horas del día. Y yo me fui junto con ellos y me metí tiempo completo en la vagancia. Le di mi vida total al mundo. Y yo no sabía que solamente se la estaba dando al mundo, pero se la estaba dando a Satanás. Ahora estaba sirviendo al diablo con todo lo que tenía. Nos levantábamos de madrugada, nos echábamos un arizazo de cocaína con canebo, otra clase de droga bastante fuerte, y nos íbamos a robar. Regresábamos de robar, nos esperaba un día de loquera y de travesuras. Mis amigos estaban demasiado locos y yo me estaba yendo por ese mismo camino. A ellos se les hacía cualquier cosa, ponerle el cuchillo en el pescuezo a alguien para quitarle el dinero, y yo los veía y a mí me daba cierta lástima. Yo no quería ser malo, yo no quería andar de travieso, de ratero, pero había una fuerza adentro de mí que no me podía dejar en paz. Esa fuerza era la fuerza del diablo. Aunque yo quería ser bueno, aunque yo anhelaba hacer el bien, yo no podía, porque mi voluntad estaba entregada al mundo y al diablo. Me hacía falta la misericordia de Jesucristo. Después de un tiempo yo me empecé a dar cuenta que estaba arriesgando mi vida. Cada rato llegaban y nos balaceaban donde estábamos. Algunos salían malos, otros salían bien, y yo me estaba dando cuenta que estaba arriesgando mi vida abiertamente. Mi conciencia me zarandeaba cuando llegaban por las noches las muchachas bien locas y nos envolvíamos en orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bajo la influencia de las drogas. Uno como tonto, como una persona ida, envuelta en un mundo de obscuridad y de placer carnal corrompido, se envolvía y se metía en lo que había, y yo estaba allí también. Mi vida estaba metida en todo eso. De repente yo dije: tengo que salir de este lugar, si no aquí me voy a morir, aquí me voy a acabar, aquí se van a pasar todos los años de mi vida. Yo salí de aquel lugar era una ciudad donde se llama la Ciudad del Monte, acá en California, y después de eso yo me fui a la mera ciudad de Los Ángeles y fui y encontré un trabajo, y empecé a trabajar. Para ese entonces ya había muchos aleluyas cristianos que me habían empezado a testificar del poder del evangelio, y yo decía: no es cierto, eso no es para mí. Yo tengo mi religión, yo he crecido bajo la inculcación de mis padres, de mis abuelos, de las personas que antes me habían conocido a mí, y yo creía que eso no tenía nada que ver conmigo. Mi cerebro se empezó a trastornar, empecé a tener black flash, que de esas cosas que pegan directamente cuando has probado mucha droga y después te vuelven los efectos, y empezaba a tener una serie de pesadillas y veía cosas raras, cosas malas, me soñaba en el infierno. Y yo me acuerdo que fui y compré un crucifijo fosforescente y lo puse allí en la cabecera de mi cama. Yo dije: con este crucifijo se van a espantar los malos espíritus, con este crucifijo se van a ir las pesadillas que tengo. Cuando yo era niño yo era bastante religioso y yo pensaba que esto me estaba pasando porque me había apartado de mi religión. Pero déjame decirte, aquel crucifijo que yo había comprado grande, fosforescente, y aquel Cristo que estaba en aquel crucifijo no pudieron hacer nada por mí. Aquel Cristo era solamente una estatua, una imagen. Pero ahora que ha aparecido el Cristo de la gloria resucitado, el Cristo que se levantó de la tumba, Él ha tenido poder en mi vida y ha surtido efecto para operar un cambio trascendental para la gloria de su nombre. En aquel tiempo solamente yo escuchaba hablar del evangelio. Yo seguía afanado en mi propio mal, en mi propia vida. Yo estaba cerrando mi corazón a Cristo Jesús, como posiblemente tú lo estés cerrando en este mismo instante. Fui y encontré un trabajo. Ahora estaba trabajando, ya no era tan malo, ya no era tan travieso. Yo trabajaba y una vez más compraba solamente marihuana. Me gustaba ir a un parque que se llama el Parque MacArthur, porque allá había diferente clase de marihuana, colombiana, sin semilla, pelo rojo, etcétera, etcétera. Y esa marihuana estaba bien sabrosa. A mí me gustaba ir ahí para comprar y para fumar, y ahí me llegaban los aleluyas, y no me gustaba que me llegaran, porque cuando ellos me llegaban la influencia de la droga se me bajaba y yo les sacaba la vuelta, pero donde quiera que yo iba me los encontraba. Es que Dios me andaba siguiendo. Si tú me estás oyendo en este instante, Dios te anda siguiendo. Dios se interesa en ti, tú le interesas a Dios tal y como tú eres.
Yo fui y empecé a trabajar y recuerdo que ahí en el trabajo el diablo empezó a usar una persona una vez más para hacerme caer una vez más en el abismo de las drogas intensamente. Este muchacho llegó y me dijo, ¿sabes qué? Allí en mi casa tengo un polvo blanco, yo no sé qué será, él me dijo. Alguien me ha dicho que es cocaína, pero yo no sé si sea porque yo no la conozco. Yo le dije, mira, tráetela rápido, yo te digo si eso no es. Al siguiente día por la mañana él la llevó. Cuando él me la enseñó, yo pude ver que era más de 1 onza de cocaína pura. Y cuando yo la observé, yo dije, esta cosa está tremenda. Y le dije, escóndela, que nadie nos vea. Déjame, voy al baño para inspeccionarla mejor. Y fui al baño y en el baño la abrí y hice un rollo con $1 y me aventé un arizazote de oso hormiguero. Cuando yo sentí el efecto de aquella droga, las orejas se me pararon y el pelo se me hizo así medio erizo. Y dije, esta cosa está buena. Y todavía le pellizqué un poco para mí. Fui y le dije, mira, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a ser buenos negociantes. Aquel muchacho me miró medio inocente y me dijo, bueno, tú encárgate de eso, yo te la doy para que tú la vendas. Y todavía me dio un polvo más para que yo le diera de probar a mis amigos, para que ellos supieran que yo iba a estar vendiendo cocaína. Yo me la llevé a mi casa y yo no le dije a nadie. Yo empecé a esnifiar en la mañana, mediodía y por la noche. Antes y después de cada comida yo hacía unas líneas tremendamente grandes y me las nariciaba para poder sentir la paz. Las drogas te ofrecen paz temporal, las drogas te ofrecen paz momentáneamente, pero mira, yo ahora conozco a alguien que te ofrece una paz eterna, una paz que no depende del vicio, que no depende del licor, que no depende de la atracción temporal. Un amigo mío llegó y me dijo, mira, te estoy viendo que la nariz se te está afectando, los filtros de la nariz se me habían afectado y me habían empezado a sangrar. Esta persona me había dicho, no te hagas tanto daño, ¿por qué no probamos lo que tú traes de una forma diferente? Él sacó una jeringa. Yo me había prometido a mí mismo que yo nunca me iba a inyectar. Yo dije, yo nunca me voy a inyectar, voy a ser ratero, drogadicto, malviviente, marihuano, estafador, pordiosero, etcétera, etcétera, pero nunca me voy a inyectar. Y ahora que este muchacho me estaba poniendo ahí la jeringa, me era difícil rechazar esa tentación. Yo le di un poco del polvo que yo traía y él empezó a hacer una química con agua y cocaína. Le puse mi brazo y él me inyectó. Cuando él me inyectó la cocaína y me llegó el efecto al corazón, yo sentía que el pelo se me estaba parando y que los ojos se me querían salir y que el corazón me estaba temblando demasiado rápido. El efecto de la cocaína tiene una fuerza que te hace que te pongas veloz, que quieras saltar, que quieras correr. Pero esto era demasiado. Muchos han muerto porque se han inyectado y han tenido tanta velocidad adentro de sí mismos que el corazón se les para. Y eso me estaba sucediendo a mí. Le dije a este muchacho, ¿sabes qué? Llama a la policía, me estoy doblando, llama la ambulancia, o llévame al hospital, o llámale a alguien que me ayude porque yo me estoy pasando en este momento. Él me dijo, no te asustes, mira, yo traigo otra cosa para que se te baje. Sacó un volumen de heroína, me inyectó heroína. La heroína tiene una influencia para abajo, una influencia que deprime. Cuando él me inyectó heroína, yo andaba para arriba y para abajo. No sabía si andaba bajo la heroína o si andaba bajo la cocaína, pero desde aquel día empezó a nacer la adicción de un piquete por la mañana. Después era uno por la mañana y otro por la noche. Alguien me había testificado del evangelio, yo me sentía triste. Aunque andaba de ratero, aunque podíamos agarrar lo que queríamos, había un vacío adentro de mí que no lo podía llenar. Había algo que no me satisfacía, algo me aconsejaba y me enseñaba que estaba mal mi vida. Las gentes que me habían testificado del evangelio me decían, mira, Cristo te puede cambiar, Cristo puede hacer esto en tu corazón y esto otro. Y yo les decía, no es cierto. Ellos me decían, tú eres hecho a la imagen de Cristo, por eso el diablo te está destruyendo. Y yo les decía, en la escuela a mí me habían enseñado que veníamos del mono. Y estas gentes me decían, tú no vienes del mono, pareces mono con la fachada que traes, mira nomás cómo andas, pero Cristo te hizo a su imagen y a su semejanza. Esas cosas empezaron a quedar adentro de mi memoria y nunca se me olvidará aquel día precioso. Yo no había querido salir ese día, alguien me había regalado jugo de PCP, me encerré en mi cuarto y me agarré fume y fume hasta que ya no pude. Al siguiente día amanecí todavía como tonto, como ido de mi mente. A mí me gustaba ir a cortarme el cabello allá en un lugar, en una peluquería, allá en la ciudad del Monte. A pesar de ser drogadicto y de ser malviviente, cuando se podía me gustaba ser vanidoso. Era un ignorante que no sabía que a Dios no se le agrada a través de la apariencia, a Dios se le agrada a través del corazón.
Tú puedes tener una bonita apariencia, pero si tu corazón está sucio, Dios no se puede agradar de ti. Puedes tener una bonita apariencia, pero si estás viviendo conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, Dios no se puede agradar de ti. Fui a aquel lugar y me corté el pelo. En aquel lugar era un centro de estética. Me gustaba ir allí porque a uno le daban cierto masaje para el coco cabelludo, que no se te cayera el pelo y esto y lo otro. Y ahí había a unas mujeres que se hacían tratamiento para el buche, para la papa, que no les colgara mucho, y infinidad de cosas ahí que había. Y aquel día yo fui, cuando salí venía caminando por la calle. La calle estaba sola, escúchame bien. Yo venía caminando y me venía yendo en un viaje, según yo venía mirando estrellas y luces y marcianos y planetas y esto y lo otro, pero no había nada. Eso yo podía ver porque el efecto del PCP ya había cerrado bastante mi memoria y había secado bastante las células cerebrales de mi persona. Me paré en una esquina y en esa esquina salieron al encuentro dos jóvenes. Estos jóvenes se veían muy diferentes de los otros jóvenes que yo conocía. Ellos traían una corbata y traían un saco, y yo me imaginé que eran agentes de ventas o vendedores de seguros o alguna cosa. Cuando ellos se me acercaron, uno se metió su mano en su saco y sacó un librito negro. Cuando yo vi ese libro negro, yo dije, estos son aleluyas. Ahorita me les voy a escapar, yo dije adentro de mí. Estas personas me empezaron a hablar. Yo no quería que me hablaran porque yo sabía que si ellos me hablaban, la influencia se me iba a bajar. Iba a tener que ir a gastar otros $20, $30 para ponerme loco una vez más. Dije, ahorita me les escapo rápido. Ellos me empezaron a testificar, pero algo extraño estaba sucediendo en ese día. Sin querer yo los estaba escuchando, así como tú tal vez sin querer me estás escuchando. Yo estaba escuchando a aquellas personas, me decían, Cristo esto, Satanás te está destruyendo, el diablo quiere acabar contigo, pero la sangre de Cristo se derramó para que seas salvo, y todas esas cosas. Y hasta que de repente yo dije, basta. Yo no podía hablar, pero de repente exploté y dije, basta, ustedes me están quitando mi tiempo. Yo soy un hombre de negocios y me tengo que ir en este momento. Ellos me dijeron, no te vayas sin que nos dejes hacer solamente una oración por ti. Solamente una oración por ti. Y yo les dije, bueno, pues si lo quieres hacer, hazlo rápido, porque yo soy un hombre de negocios y yo me tengo que ir. Y ellos me dijeron, ¿qué clase de negociante eres tú? Le dije, bueno, pues te voy a decir, pero no le digas a nadie. En aquel tiempo yo vivía en una trailita.